La tercera temporada de Radio SPM ya está aquí. Únete a nuestra comunidad donde compartimos la pasión por la salud pública con personas expertas, docentes, investigadores e investigadoras en el campo salubrista. Descubre historias, celebra logros, conoce proyectos y adquiere nuevos conocimientos. Súmate a través de nuestras plataformas Facebook Live, YouTube y Spotify. Ya comenzamos. Bienvenidos a Radio SPM, donde compartimos la pasión por la salud pública. Hoy tenemos, como pueden ver, un gran invitado, el doctor Rosbel Toledo, que nos va a hablar sobre educación para transformar la atención médica y la promoción de la salud. Doctor Rosbel, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctora Nenetzen, por la invitación. Estar aquí de vuelta en casa, donde me formé en mi maestría en Ciencias en Sistemas de Salud. Me da mucho gusto que tengan este proyecto, dirigido por ti, por supuesto, donde se puede compartir precisamente la pasión por la salud pública y donde vamos a poder compartir algunos aspectos relacionados con la educación médica, la educación para la salud, la educación en salud y la promoción de la salud también. Sí, efectivamente, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, que la semana pasada nos diste una videoconferencia sobre educación permanente y atención primaria de la salud. Y quisimos extender la plática, quisimos extender los conceptos que ya nos había platicado el doctor. Y bueno, no vamos a repetir lo mismo, sino que si quieren ver la videoconferencia nos pueden ver en nuestros canales de la Escuela de Salud Pública de México. Pero para entrar un poco en contexto de lo que se habló, platícanos por qué hablar de educación permanente y no de educación continua. ¿Cuál es la diferencia? Ok, esto fue muy revelador cuando yo también me puse a leer ese artículo de las convergencias y divergencias entre la educación continua, la educación permanente y aprendizaje a lo largo de la vida, que de hecho así pueden buscar el artículo en internet. Okay. Me pareció muy interesante porque normalmente nos enfocamos a educación continua, que tiene mucho que ver con seguir desarrollando capacidades laborales, digamos, y enfocadas específicamente en nuestro trabajo y competencias específicas para el desempeño laboral. Y luego empezamos a escuchar conceptos de educación permanente y muchas veces hacíamos como el sinónimo, bueno, es que ya no quieren decirle continua, le dicen permanente porque duran mucho tiempo o siempre están, asociados más al concepto temporal de la educación. Cuando en realidad uno lo revisa, la educación permanente, que también así lo plantea la OPS desde los 70s prácticamente, está muy enfocada a formar y educar con base en las necesidades poblacionales. Okay. Y parte de las necesidades poblacionales son las necesidades de salud de la población. Entonces, educación permanente no es específica de educación para la salud, educación en salud, pero sí se vincula mucho porque al final nos ayuda mucho a educar, capacitar al personal de salud, no solamente médico y enfermería o el personal que está en contacto con los pacientes, sino también a todo el resto del personal involucrado en que funcione un sistema de salud. A veces administrativos, ingenieros en sistemas, etcétera. Todas estas personas involucradas en que funcione el sistema pueden educarse a fin de poder atender mejor las necesidades de la población. Entonces, ese es el denominador principal de la educación permanente: identificar la necesidad social por la sociedad y para la sociedad y poder así atender mejor precisamente sus necesidades. Y de las necesidades siempre me gusta hablar que hay de dos tipos: las necesidades de salud y las necesidades de atención. Okay. Normalmente se puede conceptualizar las necesidades de atención como aquellas donde sí necesitamos ya atender a la persona porque ha desarrollado alguna enfermedad o alguna patología y es necesario atenderla oportunamente y de manera efectiva. Pero a veces hay necesidades de salud. Los niños, por ejemplo, que necesitan su esquema de vacunación, no están enfermos, pero necesitamos atenderlos de manera preventiva. O las mujeres en estado de embarazo, no están enfermas, pero necesitamos cuidar sus trimestres a lo largo del embarazo. Entonces, eso es lo que podríamos entender por necesidades de salud. Y también el resto de la atención de los determinantes sociales de salud. Las personas al final todas vivimos en un contexto, en una comunidad, en una sociedad, y atender esos determinantes también se vuelven necesidades de salud. Hace poco estábamos en una reunión y se hablaba sobre infraestructura en salud. Y se hablaba, por supuesto, de los hospitales, de los centros de salud, del equipamiento, etcétera. Y de repente, pues, me toca participar y digo, ok, para ser muy honestos, estamos hablando de la infraestructura de la atención de la enfermedad. Cuando hablamos de infraestructura en salud, deberíamos de conceptualizar toda aquella infraestructura que nos ayuda a mantenernos saludables.
como población. Entonces hablamos de que las calles, los lugares sean seguros, por supuesto, que haya lugares donde caminar, correr, trotar, hacer bicicleta, que los entornos sean saludables también. Infraestructuras que favorecen que la persona tome decisiones cada vez más saludables para mejorar su salud. Ok, muchas gracias. Ya contestaste 3 de mis preguntas. Ok. Pero vamos a ir poco a poco con algunas otras que quiero que comentemos acerca justamente de esta parte de la educación. Y considerando que la educación es el proceso de facilitar el aprendizaje, la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, hábitos a través de la enseñanza, de la formación o de la investigación, y que la educación se transmite hacia una persona o hacia un grupo de personas o a una población, ¿cómo puede la educación contribuir a transformar la atención médica y específicamente centrada en el paciente? Ok, es una excelente pregunta. Primero que nada, voy a empezar por lo que a mí no me gusta, que es que le llamemos a todo el proceso de la enseñanza. El jefe de enseñanza, es que los de enseñanza. La enseñanza prácticamente apenas es un pequeño pedacito del proceso educativo completo, que tiene que ver con el aprendizaje. Lo que queremos justamente es aprendizaje, y que ese aprendizaje nos lleve a un cambio de comportamiento. Y que ese cambio de comportamiento se vea reflejado en la atención que damos a las personas, en este caso a los pacientes, y que esa atención se vea reflejada en mejorar el nivel de salud de las personas. Entonces, creo en la conferencia lo platicamos un poquito con esta pirámide de Kirkpatrick, donde hablamos justamente de compartir conocimientos, asegurarnos que los conocimientos son asimilados, y muchas veces en este primer proceso no es necesario con que yo te enseño y tú aprendes, sino se hacen mesas de trabajo, mesas de discusión. La educación finalmente es la construcción del conocimiento entre todos. Esto es muy de Paulo Freire, que es muy conveniente también revisarlo. No es que yo te enseñe lo que se sabe, sino reflexionar por qué esto es lo mejor, si te hace sentido o no. Porque al final hay personas kinestésicas, personas auditivas, visuales, etcétera, pero al final, independientemente del mecanismo, la forma en la que la persona aprende, lo que le hace sentido es lo que al final se le va a quedar. En materia de educación en salud, pues justamente hablamos de eso. Primero que nada, entendernos como parte de un sistema de salud, como herramientas o elementos de un sistema de salud que hace valer los derechos que tienen las personas. Somos los garantes de derechos de las personas, de acuerdo al 4º constitucional. Entonces, va a ser muy importante que nosotros nuestra atención, nuestra manera de atender sea lo más efectiva posible. Es lo que se espera de nosotros en los servicios de salud. Lo que espera una persona cuando llega a los servicios, pues es ser atendida lo mejor posible. Para atenderla lo mejor posible debimos haber desarrollado conocimientos, actitudes y prácticas. Que estos 3 conceptos es lo que integran una competencia. Entonces necesitamos como personal de salud ser muy competentes para los casos clínicos de alguna forma que se nos presenten, pero también ampliar la visión a que la persona no solamente llega con una enfermedad. Eso es un enfoque muy biomédico. Lo decía en la conferencia, cuando damos consulta a una persona que tiene enfermedad de la vesícula biliar y nos preguntan los compañeros, bueno, ¿y qué viste hoy? Vi unas vesículas, como si fueran órganos, ¿no? Ese es el modelo biomédico del enfoque en la enfermedad. Cuando uno a partir del proceso educativo se da cuenta que atiende personas que están en un contexto social, sociocultural, que tienen necesidades de atención y que también tienen contextos por los que pueden mejorar su nivel de salud o no adherirse a ciertos tratamientos, entonces ampliamos como tal la manera de cómo atender mejor a las personas, les explicamos mejor, damos alternativas, opciones. Entonces el proceso educativo se vuelve muy completo. No es solamente la búsqueda de conocimientos, que siempre va a ser bueno, por supuesto, estar lo más actualizado posible, de acuerdo a la educación continua, como decíamos al principio, pero también que con base en educación permanente nos enfoquemos y nos haga sentido. Primero que nada, que estamos en un contexto social y que tenemos que atender a la población con ese enfoque social de acuerdo a sus determinantes y sus necesidades. Creo que básicamente ese sería el enfoque. Sí, que la semana pasada tuvimos de invitado al doctor Sergio Flores, que nos hablaba muy bien también sobre la atención centrada en el paciente, que el doctor Sergio Flores fue tu maestro también. Sí, mi maestro, el doctor Sergio. Sí, entonces... ¿Puedo hacer un comentario al respecto? Sí, por favor.
Cuando hablamos de atención centrada en el paciente, la palabra paciente tiene una connotación de enfermedad. Entonces sí contextualizamos una persona que ya desarrolló una enfermedad. En salud pública o en atención primaria de salud, el enfoque, además de centrar la atención en el paciente, debemos centrar la atención en las personas, en las familias y en las comunidades. De hecho, esa es prácticamente la línea que siempre se dice: atención centrada en la persona, en la familia, en la comunidad. Cuando se habla de personas, se habla de no solamente las personas que ya desarrollaron enfermedad, y esto es importante mencionarlo, porque muchas veces como personal de salud nos enfocamos a la población usuaria, y así la mencionamos: no, es que la población usuaria, y atender a la población usuaria, y las necesidades de la población usuaria. Es decir, atendemos solamente a las personas que lograron romper las barreras de acceso a los servicios, que llegaron a los servicios, y sobre ellos nos enfocamos sobre qué necesitan y qué patologías traen, y hacemos estadística de la población usuaria. Cuando la visión de la atención primaria de salud va más allá, es mucho más atender a un panel poblacional de responsabilidad. No solamente a las personas que llegan a los servicios, sino las que no llegan también. Y cómo proactivamente tenemos que salir y buscarlas, identificar y diagnosticar su nivel de salud en la población, en el territorio, que al final es donde se gesta la enfermedad. Entonces, está bien que en los ámbitos hospitalarios centremos la atención en el paciente, porque al final sí es la persona que necesita y qué necesidades tiene ella al interior, pero la atención primaria de salud, insisto, busca que sea la atención centrada en la persona, y me gusta explicarlo así, con dos dimensiones principales: sus dimensiones de determinantes sociales de la salud y sus dimensiones del bienestar, que son más individuales. Esa persona tiene necesidades sociales, familiares, intereses personales de seguir estudiando, crecer a sus hijos, tal vez crecer a los nietos, viajar, yo qué sé. Entonces, la atención centrada en las personas es identificar sus necesidades en sus esferas del bienestar, sus necesidades sociales y sus intereses individuales, que tienen que ver también con cómo perciben ellos la atención que deben de recibir. Porque muchas veces pues no están de acuerdo con ciertos tratamientos, o de acuerdo a su cultura, pues prefieren otro tipo de manejos, etcétera. Entonces también hay que considerar su perspectiva. Pero esa es la pequeña diferencia que yo tenía que comentar en relación a atención centrada en el paciente y atención centrada en la persona, en la familia y en la comunidad. Pues qué bueno que lo aclaras para tener mucho más presente ese concepto, que sí, efectivamente, cuando decimos pacientes, más bien depende del contexto y, perdón, es más bien enfocarnos a lo que ya comentabas, ¿no? A personas o a una comunidad. Correcto. Entonces, bueno. Y platicando más bien sobre el tema de promoción de la salud, que promoción de la salud se centra básicamente en fomentar estilos de vida saludable a una comunidad, a una población, para prevenir enfermedades básicamente, y promover, bueno, el bienestar en sí, como ya lo comentabas. ¿Cuáles consideras que son los desafíos de la promoción de la salud a través de la educación? ¿Y cómo se pueden abordar estos desafíos? Ok, también, muy buena pregunta. Yo creo que cualquier tema siempre es muy importante definir y conceptualizar, porque a partir de la comprensión del concepto, entonces uno puede saber para dónde va y para dónde dirigirse y tomar acción, etcétera. Entonces, promoción de la salud está estudiada por la Carta de Ottawa, atención primaria de salud también, etcétera. Pero al final, la promoción de la salud podríamos dividirla en dos grandes componentes. Digo, tiene un crisol ahí intermedio, se vale también de la mercadotecnia social en salud, tiene algunas otras herramientas, pero para fines prácticos tenemos dos grandes componentes que uno ya lo mencionabas: el de estilo de vida saludable, que es mucho más individual y afecta más directamente a las personas, que la persona pueda tomar decisiones saludables para sí misma, y ahí es donde usamos el concepto del momento de la verdad. Cuando todo el día estamos tomando decisiones, suena el despertador y lo apago o no lo apago, me levanto o no me levanto, desayuno o no desayuno. Ya que decidí si desayunar, ¿qué desayuno? ¿La garnacha o la ensalada, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo el día estamos tomando decisiones y viene el concepto de qué es bueno y qué es malo. Y para fines prácticos, podríamos salir de ese paradigma de lo que es bueno y malo cuando pensamos en lo que es conveniente. No es que algo sea bueno o sea malo, sino lo que es conveniente de acuerdo a mis metas de salud. Y entonces hablamos de metas en salud. Muchas veces es difícil mejorar tu salud
porque no has definido a dónde quieres llegar, no has definido cuánto quieres pesar, no has definido en cuánto quieres controlar tu nivel de glucosa, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que uno lo define y se pone metas, ya puede ver qué es lo conveniente y no conveniente. Entonces uno mejora sus estilos de vida, es alimentación, ejercicio, descanso también, que es importante, o cuestiones laborales también, y entonces eso es más individual, y uno mejora sus condiciones y su nivel de salud de manera individual. Pero la promoción de la salud tiene su otro componente de salud colectiva, digamos, que es cómo hacemos que la población en general mejore sus condiciones para que individualmente mejoren su salud. Una de las definiciones de promoción de la salud es cómo devolverle el poder a las personas para conservar su salud y mejorarla. Entonces, esto tiene mucho que ver con las condiciones externas al individuo. Volvemos a lo mismo, los determinantes sociales de salud. Hay parques donde pueda salir a correr, el espacio es seguro, hay condiciones para que la persona pueda no siempre solo estar trabajando, sino dedicar tiempo a sí misma y poder entonces caminar, trotar, etcétera. Entonces son esas dos grandes dimensiones, estilos de vida y ambientes saludables o entornos saludables, es como normalmente se les menciona. ¿Cómo podemos llegar a eso a través de la educación? Primero que nada, todo el personal de salud, e insisto, no solo el que está en contacto con el paciente o con las personas que atendemos, sino todo el personal de salud debiéramos de conocer este concepto. Primero que nada, para nosotros mismos aplicarlos en nosotros mismos. Y aquí es como en la conferencia preguntábamos, ¿quién de nosotros esta mañana hizo ejercicio, por ejemplo, o al menos lo hará esta tarde o noche antes de dormir? ¿Quiénes, no sé, se lavaron los dientes? Es decir, acciones o estilos de vida de toma de decisiones individuales que ayudan a mejorar nuestro nivel de salud. Pero como personal de salud, que somos una gran cantidad en el país, si nosotros mismos nos dedicáramos a promover nuestra salud, mantenerla, incrementarla, ya hubiéramos avanzado una buena cantidad. Entonces, cuando uno promueve su salud y le encuentra sentido a cuidarla y promoverla, entonces puedes desarrollar más el sentido de cuidar la salud de las demás personas. Si no, es muy incongruente. Y aquí es donde decíamos la anécdota de Gandhi, que para los que no han visto la conferencia, si tengo tiempo la platico. No las spoilees. Se los voy a spoilear. Llega una señora con Gandhi, le dice: maestro, necesito que hable con mi hijo porque mi hijo está comiendo mucho azúcar y le hace daño. Gandhi se detiene, reflexiona y dice: búsqueme la próxima semana. La señora se va, regresa la semana siguiente, Gandhi habla con el muchacho entiende que comer azúcar hace daño, deja de hacerlo, y la señora le pregunta a Gandhi: oiga, pero ¿por qué no habló con él la semana pasada? A lo que Gandhi contesta: es que usted no entiende, la semana pasada yo también comía azúcar. Entonces, me gusta mucho esa anécdota porque nos habla de un principio de congruencia como personal de salud. Y si nos formamos como personal de salud para cuidar, atender a las personas y mejorar su nivel de salud, pues hay que empezar por lo más congruente, que es atender la propia. Por eso es muy conveniente que la parte de educación en salud nos ayude a recordar esto, a reflexionar y a diferenciar lo que es conocimiento de sabiduría. Y aquí voy a poner el ejemplo de las amigas o compañeras y compañeros nutriólogos. ¿Cuántas veces no sabemos cuántas calorías hay que comer, qué es conveniente, qué no es conveniente? Pero pues incluso el personal, bueno, no solo nutriología, todo el personal de salud, pues no cuidamos eso y de repente caemos o en sobrepeso y obesidad o en todo lo contrario, ¿no? Tabaquismo, alcoholismo. Y cualquier otra adicción o o comportamiento no conveniente, ¿no? Entonces, la diferencia entre conocimiento y sabiduría es aplicar. Si uno ya conoce, ya sabe, incluso lo recomienda, incluso da sesiones de educación para la salud que son más hacia la comunidad, pues primero que nada hay que aplicarla en uno mismo para entonces sí, con autoridad moral, digamos, poder decirlo hacia afuera e interesarse más por la salud de las personas. Ok, y parte de trabajar en la promoción de la salud es justamente este trabajo en la educación para la población o para profesionales de la salud. Y en este trabajo que tú has diseñado y has implementado desde la institución donde estás actualmente, pero también donde estabas, diseñaste el modelo del sistema educativo de salud para el bienestar, que es un modelo que está basado en competencias y que es específicamente para
el personal de la salud. Correcto. Y que viene muy bien detallado en un artículo que publicaste, que también lo leí, en donde se habla del impacto de los procesos educativos y cómo a través de estas competencias y de estos procesos pues se desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, háblanos sobre este modelo y estas competencias y cómo se garantiza la adquisición de conocimiento a través de esto que ustedes diseñaron. Ok. Bien, todo comenzó cuando estaba la pandemia. Okay. Había que mejorar en 3 aspectos. Me gusta explicarlo así, porque así lo leí en un artículo. Las 3 S's. Staff, Stuff, Structure. Que es staff es personal de salud, stuff son insumos y medicamentos, y structure toda la infraestructura, hospitales, clínicas, y reconvertir para poder atender la pandemia. Entonces, había que mejorar en esos 3 rubros, y de staff no era solamente incrementar la cantidad de personal de salud que podía atender personas que sufrían de COVID, sino incrementar sus competencias, las que ya existían, incrementar sus habilidades y competencias para poder atender una enfermedad respiratoria aguda grave. Entonces, había que capacitarlos y entrenarlos para que particularmente identificaran de manera oportuna factores de riesgo que podían condicionar la gravedad de la enfermedad. Y entonces se diseñó un sistema de videoconferencias para personal de salud que se daban de manera diaria. Esto a partir de lo que trabajaron en su momento el Instituto Nacional de Nutrición, en su momento el INSABI, y se desarrolló algo que se denominó Coviduty. Coviduty era una plataforma también intersectorial, digamos, con profesores de todas las instituciones, para poder principalmente enfocarse a capacitar a las personas sobre esos temas de COVID, al personal de salud. Una vez que me incorporo, digamos, pues estandarizamos, identificamos cuáles son otras necesidades de capacitación para el personal de salud y desarrollamos una plataforma basada en Moodle, similar a Clima, que tiene el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México, y pues empezamos a segmentar en seminarios para no solamente seguir capacitando al personal en materia de COVID, sino en otras temáticas importantes como atención primaria de salud, medicina y salud le llamamos, y otras y algunas otras temáticas como salud mental, salud bucal, docencia en salud, investigación, etc. Entonces desarrollamos una serie de seminarios y precisamente los integramos en esta plataforma. Y no solamente eso, sino algunos otros que dan en otras muy buenas plataformas, insisto, como Clima, como CLIMS del IMSS, Educats de la Secretaría de Salud, para que el personal de salud se capacitara también en esas otras plataformas, esos muy buenos cursos, y regresara al sistema educativo a montar sus constancias para que tuviéramos un avance en su historial académico. Entonces, de alguna manera, por supuesto, esto requiere el apoyo de un gran equipo de trabajo, que yo siempre celebraría a mi equipo de trabajo, que son realmente quienes conducen todos estos seminarios, integran y dan soporte, digamos, al personal, que algunas veces se les olvida la contraseña, este tipo de soportes. Nos pasa mucho también a nosotros. Sí. Y entonces es muy importante, digamos, integrar, por eso le llamamos sistema educativo, porque incorporamos de algunas otras dependencias muy buenos cursos. Ahora, sí desarrollamos un modelo educativo basado en competencias, y es un modelo que se puede encontrar también en internet, donde me interesó mucho al principio precisamente que al centro se colocaran los principios. Como sabemos, hay ciertas competencias que son conocimientos, actitudes y prácticas técnicas, transversales, muy específicas de salud pública, de atención primaria de salud, algunas incluso de calidad, pero decía, no podemos partir de empezar a que las personas tengan conocimientos, prácticas, sin fomentar también la parte de la actitud. Okay. Entonces, para entrar más hacia la actitud, partimos de principios. Y esto es algo que a mí me gusta mucho porque en aprendizaje a lo largo de la vida, pues alguna vez leí el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Y él parte mucho de principios, que son diferentes de los valores, pero están muy relacionados y algunas veces hasta los sinonimizan, digamos. Y entonces hablamos de la honestidad, de la responsabilidad, del servicio, de la justicia, de la compasión, que son principios que tenemos todas las personas,
pero que traducido a nuestro desempeño en la prestación de servicios es importante que afloren en la prestación de servicios. Y me gusta mucho hablar de la compasión, que es uno de los principios principales, que contempla 3 aspectos. Primero que nada, el personal de salud, que debe ser muy humano, digamos, debe generar mucha compasión. Identificar el dolor ajeno. Saber que uno puede hacer algo para limitar ese dolor y hacerlo. Las primeras 2 partes tienen que ver con empatía, pero el tercero es hacerlo, realmente ir. Y ponía el ejemplo en la conferencia de una persona que llega y se hospitaliza por un pie diabético, pues el médico interno de pregrado, más que verlo como un pendiente de tengo que ir a hacer una curación, pues puede identificar que esa persona tiene una necesidad, está ahí esperando ser atendida, y es muy diferente ver ese pendiente o esa curación no como un deber laboral, sino como una parte donde la persona aporta hacia otra persona. Entonces eso tiene que ver con la actitud. Okay. Y entonces las competencias, un modelo basado en competencias, tiene que fundamentarse primero que nada en principios, y luego entonces llenas a la persona de conocimientos, te aseguras que sí adquieren esos conocimientos y hay un proceso de aprendizaje, y los llevas a prácticas. Porque no es suficiente el conocimiento, también hay que practicar. Idealmente hay que practicar en centros de simulación, por supuesto, o también ver mucho. En la práctica de ver se aprende mucho, pero de hacer se aprende más. No es muy ético aprender sobre el paciente, y por eso hay que fomentar más desarrollo de centros de simulación en el país como tal. Y finalmente, digamos, el modelo que desarrollamos es este modelo educativo basado en competencias. ¿Y cómo nos aseguramos que realmente se implementa? Que fue tu segunda pregunta. Es una pregunta que yo te hice alguna vez en un seminario que tuviste. Me acordé. ¿Cómo nos aseguramos que el personal de salud realmente aprende? Y volvemos a la pirámide de Kirkpatrick. Muchas veces los modelos educativos de los MOOCs, modelos Massive, ¿qué más que era MOOC? Massive Open Courses, termina... Massive Online Open Courses, exacto. Siempre se me lo... Porque bueno, estos cursos en línea masivos, digamos, solamente podemos llegar realmente hasta el nivel de adquisición de conocimientos, y podemos asegurar hasta cierto punto la adquisición de conocimientos. Con entrevistas adicionales se puede preguntar a las personas si esos conocimientos ya fueron aplicados. Nosotros tenemos por ahí pendiente publicar justamente la entrevista de 2022 y está en curso la de 2023, para ver si las personas adquirieron conocimientos y si ya lo aplicaron y fue útil para las personas que atienden. Entonces ahí puedes escalar un peldañito más en la pirámide de Kirkpatrick, que hay una aplicación en esos conocimientos. No podemos llegar todavía hasta el cambio de comportamiento, y que ese cambio de comportamiento lleve a un cambio organizacional, y que ese cambio organizacional tenga un impacto en el nivel de salud de las personas. Pero definitivamente tenemos clara la trayectoria. O sea, no nos conformamos con saber que cambió el conocimiento. Sabemos que tenemos que ir más allá y hacer algunos otros estudios piloto de investigación también, por supuesto, investigación educativa, para asegurarnos que lo que estamos haciendo tiene un impacto en el nivel de salud de las personas. Entonces, es mucho mejor darse cuenta del camino que nos falta por recorrer para que lo recorramos, a asumir que ya todos están capacitados y ya mejoraron los servicios, etcétera. Seguramente sí, y esa es la hipótesis que hay que ratificar, pero hacia allá vamos justamente en los trabajos. Ok, muchas gracias. Y bueno, también en este artículo se hablaba de la importancia del papel del docente, y que es un mediador para crear oportunidades de aprendizaje y tomar en cuenta las dimensiones del personal de salud, ¿no? ¿Cómo consideras se puede mejorar el papel del docente en este proceso educativo que ya comentabas? Ok, bien, sí es muy importante definitivamente contar con docentes, que al docente realmente le interese que las personas aprendan y tengan un impacto en la salud de las demás personas, y necesitan competencias docentes también. Entonces no es lo mismo la letra con sangre entra, hacer una inspiración. O sea, estamos hablando de polos totalmente distintos. Actualmente el personal de salud, como todos sabemos, pues sufren de repente de acoso laboral o de una presión demasiado intensa en la formación de las residencias médicas, por ejemplo, o el internado de pregrado,
hay actitudes hasta violentas al interior de los servicios de salud con el pretexto de es que lo hacemos para que atiendas mejor a los pacientes, cuando en realidad es un ejercicio del poder y mucho tiene que ver con la actitud que pues tiene el personal de salud, que también así fue educado. Es que es una cadenita en realidad. Claro. Hay que romper ese paradigma que debemos educar a nuestros compañeros, particularmente los que dependen de nosotros en responsabilidad, pues con actitudes groseras o ofensivas o incluso pues sí, de acoso laboral, digamos. Pero todo esto surge desde arriba. En realidad, los jefes de servicio, los responsables de educación de los programas educativos, pues también deben enseñar con el ejemplo. Nada como el ejemplo, en realidad. Cuando uno ve a un profesor comprometido con sus pacientes, más que decirle, mira, tienes que hacerlo así, no lo dices, pero ya lo estás haciendo. Entonces, eso inspira mucho más al personal de salud. Yo recuerdo muchos profesores muy buenos a los que yo busco parecerme más que a los profesores que fueron groseros, que no tenían razón de ser, que incluso se equivocaban y que utilizaban la autoridad, digamos, para ejercer poder, y incluso pudiendo poner en riesgo hasta a los mismos pacientes, ¿no? Entonces, creo que es muy importante y es un 360 grados. Es muy curioso, pero el tema de educación en salud habla de dos grandes pilares. Primero que nada, el educativo, que es un gran pilar de desarrollo social y desarrollo humano, aprender, conocer y aplicar. Y el otro, que es el lado de la salud, que tenemos la virtud de poder estar del lado de que ayuda, en vez de estar del lado del que necesita ser ayudado. Entonces somos privilegiados en salud, definitivamente. Y entonces, de alguna forma, todo personal de salud, desde su formación, debe identificarse como un docente potencial. Porque al final todos terminamos siendo docentes. Insisto, hasta el interno de pregrado le termina enseñando a los estudiantes. Hasta el médico residente le enseña a los residentes más chiquitos y a los internos también. Y cuando uno ya es adscrito, pues también le enseñas a los residentes, a los internos, a los estudiantes, y más de jefe de servicio todavía, ¿no? Porque también no solamente se enseñan temas clínicos específicos de la especialidad, se enseña cómo liderar, cómo gerenciar, cómo administrar. Entonces, qué mejor que desde la formación darnos cuenta que tenemos, un panorama muy grande hacia donde nos estamos incorporando, digamos, que el objetivo final es mejorar el nivel de salud de las personas, pero que también podemos desarrollar muchas competencias, no solo educativas, también gerenciales, de liderazgo. Y muy específicamente para los docentes, pues se necesita también que haya un interés genuino y auténtico, y también por parte de las instituciones otorgar ciertos estímulos. Siempre va a ser muy bueno reconocer y estimular al personal docente. No siempre necesariamente con un estímulo económico, pero siempre un reconocimiento por la labor que desempeñan. Y ese reconocimiento, primero que nada, debe venir desde adentro. Se siente bien bonito graduar a un estudiante o ayudar a una generación que egrese o saberse parte de una buena formación de los médicos y las médicas del futuro que atenderán a más personas. Entonces, creo que es bien importante esta visión de la docencia, saberse privilegiados por el legado que están dejando. Y obviamente que este legado sea útil para la sociedad, ¿no? Creo que esas serían como las observaciones relativas al tema de docencia en salud. Por supuesto, también una educación continua y permanente. Nosotros tenemos un seminario de docencia en salud donde damos ciertas herramientas, e insisto, por todas las instituciones del sector y también universitarias, la educación interprofesional y práctica colaborativa es toda una línea de trabajo. Lo que se busca es que en la prestación de servicios se pueda trabajar de manera muy colaborativa con otras categorías laborales. Médico con enfermería, con quien lleva abasto, con psicología, con el promotor de salud, etcétera, etcétera, porque al centro se pone la persona. Y al centro, de alguna forma, podemos, todos tenemos el mismo interés, mejorar el nivel de salud de esas personas, ¿no? Entonces, se busca que la prestación de servicios sea colaborativa y con enfoque en las necesidades, justo como hemos estado platicando. Muy bien, muchas gracias. Y hablando ahora de los programas educativos que ofrecen diferentes escuelas en términos de salud, y especialmente en la Escuela de Salud Pública de México.
estos programas educativos desempeñan un papel muy importante en el sistema de salud de cualquier país y bueno, específicamente en México. ¿Cómo podemos priorizar o establecer estos programas que fomenten la atención primaria de la salud o la promoción de la salud o el bienestar, como ya lo hemos comentado? O sea, ¿cómo podemos hacerle desde las escuelas para que tengamos un programa que abone, que contribuya al sistema de salud? También, qué buenas preguntas preparaste, Nelia. Muchas gracias. Bueno, y esto me recuerda justamente que cuando empezaba, hace algunos años, nos preguntaban, ¿por qué buscan formar más especialistas si se supone que están intentando migrar a un enfoque de atención primaria de salud? Uh-huh. Y la verdad es que desde ahí esa pregunta estaba muy mal formulada, por ejemplo, porque había una mala concepción de lo que es atención primaria de salud, pensándola como primer nivel de atención. Sí existe la atención primaria, que es sinónimo de primer nivel de atención, pero atención primaria de salud es muy integral y abarca no solo los 3 niveles de salud, la acción comunitaria, sino acciones multisectoriales y todo con el enfoque en la necesidad de las personas. Entonces, había una mala concepción de qué debemos formar más, médicos generales o más especialistas. Desde un enfoque de atención primaria de salud que busca atender las necesidades de la población, hay que formar lo que la población necesita. Entonces hay que identificar de qué se enferman más las personas, de qué se mueren más las personas, qué se puede prevenir de que no se enfermen, qué se puede prevenir de que no se mueran. Entonces, si necesitamos atender y formar más especialistas para atender las enfermedades que más suceden, pues hay que formarlas. Entonces, primero que nada, ¿cómo priorizar? Que era tu pregunta. Uh-huh. Identificando la carga de enfermedad de la población, las tasas de morbi-mortalidad, la carga de enfermedad propiamente dicha, y entonces ver qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta en los servicios, identificar las brechas de atención, y esto desde el enfoque de la atención primaria de salud, que insisto, es la estrategia de organización y operación del sistema de salud como un todo. Y por supuesto que necesita un primer nivel de atención muy fortalecido. Y el primer nivel de atención lo atienden principalmente medicina general, medicina familiar y urgencias. Los especialistas en urgencias es el primer contacto, es el primer nivel de atención, la vía de entrada al sistema. Pero entonces hay que formar a ambos, tanto especialistas que atiendan la enfermedad como médicos de primer contacto o de atención primaria que también atienden la enfermedad de alguna manera, porque es hacia donde primero se acercan las personas. Pero si vamos todavía un poco más allá y quitamos esta gafa de atender la enfermedad y queremos también atender la salud, entonces también necesitamos priorizar las necesidades de salud de las que hablábamos al principio. Y ahí es donde se abre todo un panorama para la salud pública y para la atención primaria de salud y para la promoción de la salud. Entonces, hay que fomentar más la profesionalización de la promoción de la salud. Ya existen carreras de promoción de la salud, pero también se puede profesionalizar. Es decir, personal que no necesariamente no tenga una licenciatura, pero desde las preparatorias, digamos, desde el bachillerato. Yo me acuerdo, en la preparatoria yo era promotor de salud por la opción técnica que tomé, ¿no? Entonces, empezar a profesionalizar para que exista un ambiente salutogénico en la sociedad. Esto también creo que lo comentaba en la conferencia. Desde la educación básica, uno puede empezar a fomentar actitudes y determinantes sociales positivos en salud. Yo me acuerdo mucho cuando estaba en sexto de primaria, había un programa de evitar fugas de agua. Lo llevaba ahí una secretaría del agua, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero era superinspector H2O. Y entonces nos daban un morralito y unos empaques de goma para ir buscando en nuestra colonia, en nuestra manzana o en nuestro edificio, fugas de agua. A partir de ahí, a mí se me quedó muy grabado el hecho de que el agua es importante y cada vez que yo identifico una fuga de agua ya de adulto, busco la manera de que se resuelva, así sea un restaurante, sea la casa de un amigo, es decir, buscamos la atención de esa problemática ecológica, ¿no? Uh-huh. Entonces, si nosotros empezamos a educar y a formar a nuestra niñez desde la educación básica, el enfoque salutogénico, toma de decisiones saludables, estilo de vida saludables, determinantes sociales de salud, cuando esa niñez crezca y se haga ingeniera, arquitecta, abogada, economista, yo qué sé,
podrán tener esta visión de que todas sus acciones sean en pro de la salud. Es a lo que se le llama salud en todas las políticas, no solamente políticas de salud, sino poder permear que todas las políticas tengan un componente salutogénico. Creo que me desvía de la pregunta. No, vas bien, aterrizada nada más. Sí, entonces, ¿cómo priorizar? Volvemos a cómo priorizar. No solamente las especialidades o formación de personal de salud para la atención de la enfermedad, sino también la formación de salubristas. Actualmente hay desde antes ya ha habido muy buenas generaciones de salubristas en México, que vale la pena reconocer, escuchar, atender, leer, repasar y aplicar. Entonces es muy conveniente esta visión de todo el personal de salud, que la medicina, que la salud pública no es parte de la medicina, sino al revés. La salud pública es mucho más amplia. Y me acuerdo mucho cuando fui a Johns Hopkins, me tocó tomar allá algún diplomado. Cuando cumplieron 100 años, tenían un eslogan muy bonito que decía: 100 años salvando vidas, todas a la vez. Salvando millones de vidas, todas a la vez. Que es un enfoque muy de salud pública, el enfoque de salud colectiva y el enfoque salutogénico, no solamente de ver la enfermedad poblacional, la carga de enfermedad y los indicadores negativos de salud, de cuántos se mueren, cuántos se enferman. Deberíamos empezar a desarrollar también indicadores más positivos, cuántos viven en bienestar, cuánta vitalidad hay en la población, etcétera, etcétera. Estos componentes que hemos abordado poco, pero que también conviene ir midiendo. Okay, muchas gracias. Y continuando con este tema, y desde tu experiencia y desde tu formación, ¿por qué crees que las universidades y escuelas de medicina tienen en sus planes de estudio aún un modelo biomédico centrado en las aspiraciones de especialidades médicas justamente, y no de la atención primaria de la salud? Ok, excelente pregunta, Andrés. Bueno, actualmente ya en años recientes, digamos, sí están buscando migrar hacia un enfoque de atención primaria de salud. A mí lo que me preocupa de repente es justamente si la estamos entendiendo bien o si la estamos entendiendo como su muy mala traducción. Esto en la conferencia lo platico. David Tejada publica un artículo y dice: Primary Healthcare fue pésimamente mal traducida como atención primaria de salud, porque no se conceptualiza de la mejor forma. A mí la definición que más me gusta para entenderla facilito es la estrategia integral de organización y operación del sistema de salud como un todo, y que tiene 3 pilares: las acciones multisectoriales, sistemas de salud integrados y el empoderamiento comunitario. Entonces, sí se necesita formar personal de salud en las universidades que atiendan la enfermedad, porque la enfermedad es real, existe y hay que seguirla atendiendo. Pero el enfoque de atención primaria de salud debe ser, desde mi punto de vista, que estamos atendiendo la enfermedad, que forma parte del componente salud-enfermedad, que nos hace falta formar al personal de salud justamente para que sea más salutogénico, donde su abordaje sea más enfocado en las necesidades sociales y las necesidades individuales de las personas que atendemos. Ya modificando ese pequeño chip, ya empezamos a hablar de atención primaria de salud realmente. Entonces ya no veríamos a un médico sentado en su consultorio, en su servicio social, digamos, esperando a que le llegue la enfermedad diarreica, la enfermedad respiratoria, y de manera reactiva atendiendo. Un enfoque de atención primaria de salud le llevaría a este médico ya en su servicio social a darse cuenta que necesita identificar su panel de atención y hacer gestión de salud poblacional. Esto es atención primaria de salud. La gestión de salud poblacional te lleva a identificar a tu población, y por eso me refiero a saber cuántas embarazadas tienes, cuántos adultos mayores, cuántos niños menores de tantos años. Entonces, es lo que se hace en el diagnóstico situacional de salud, o que la OPS promueve como análisis de la situación de salud. Entonces, cuando se aplica esto, sí se está haciendo atención primaria de salud. Identificas a tu población, a tu panel de atención. La segunda fase es estratificar. Identificas, estratificas, porque no es lo mismo atender a una persona que tiene una necesidad básica de solamente una charla para promover su salud, una persona con prediabetes, digamos, a una persona que vive con diabetes ya complicada, que va a necesitar más consultas, más medicamentos, más intervenciones tal vez. Entonces se identifica, se estratifica y se focalizan acciones. A este lo voy a citar
a este paciente lo voy a citar más seguido en mi consultorio, una vez a la semana, el promotor va a estar en contacto, vamos a ver que realmente tenga cambios de comportamiento, adherencia terapéutica, y después de la focalización hay que dar seguimiento. Entonces, el enfoque de atención primaria de salud en la formación clínica o en este caso médica tiene que ver justamente con eso, con aplicar estos principios de empanelamiento o asignación de un panel poblacional, que la población sepa que hay una persona ahí en el centro de salud, en la unidad de salud, que es responsable de mi salud, que la conozca y que el responsable de salud conozca a su población. Entonces, insisto, en la formación clínica normalmente pues nos enseñan a hacer diagnósticos y a tratar enfermedades, pero se nos olvida este componente social de a quién vamos a atender. El 80% del personal de salud que egresa de las instituciones se incorpora al servicio público. Entonces, ¿qué mejor que saber que de todos modos cuando salgamos vamos a atender un servicio público, donde somos, insisto, los garantes del derecho de la protección de la salud de acuerdo al cuarto constitucional? Entonces, creo que eso es justamente lo que a mí me interesaría, identificar que las universidades que forman personal de salud lo tienen claro, que el enfoque de atención primaria de salud no es exclusivo del primer nivel de atención, sino que también incluso el tercer nivel de atención, la alta especialidad, está atendiendo con base en los determinantes sociales, en las esferas del bienestar de las personas, y que obviamente hay una adecuada continuidad de la atención, coordinación de la atención. Cuando se habla de un primer nivel de atención fortalecido, me gusta recordar con la mnemotecnia de las 5 Cs. La primera es primer contacto, la primera C, accesibilidad de primer contacto, la primera. La segunda, continuidad de la atención, coordinación de la atención, centrado en la persona, ahí la C está en centrado. Y la otra en inglés es comprehensiveness, que en español sería integralidad, que la persona se atiende de manera integral, no solamente porque fue por una gripa, sino que ahí se aprovecha la oportunidad y se ve si ya se vacunó, si ya se le hizo su dogma, su papá Nicolau, y la persona que lo está acompañando pues también de una vez se aborda y se diagnostica, etcétera, etcétera. Entonces, una atención muy integral. Entonces, yo pensaría eso. Pienso que las universidades, las escuelas de medicina, de enfermería, que forman personal de salud, primero que nada, todos conocer muy bien cuál es ese enfoque de atención primaria de salud al que queremos migrar, porque muchas veces se piensa solo acción comunitaria o solo participación comunitaria, y eso sí es importante y también forma parte de atención primaria de salud, pero apenas es uno de los 3 pilares. Entonces, conociendo de una manera un poquito más integral el verdadero enfoque del APS, creo que podemos organizar mejor nuestros programas de estudio para que nuestro personal de salud se forme así desde el principio. Ok, pues muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Todavía me quedan varias preguntas, pero solamente quiero hacerte una al final, ya para cerrar esta plática que la verdad está muy interesante. Muchas gracias. Como egresado de la Escuela de Salud Pública de México, ¿cuál ha sido el impacto profesional que has tenido en tu desarrollo profesional, en donde estás trabajando, donde has laborado, etcétera? Ok, bueno, yo sí creo que hubo un parteaguas el estudiar aquí en la Escuela de Salud Pública de México. Primero que nada porque conocí a grandes profesores. Creo que eso es una de las cosas más importantes. Yo ya tenía algunos intereses en conocer de salud pública, pero el hecho, es lo que platicamos justamente, el hecho de conocer profesores con esa gran trayectoria, con ese gran interés en mantener, incrementar la salud de las personas, creo que es de lo que más ha impactado en mi vida y en mi trayectoria profesional. Hablo de una doctora Hortensia Reyes, por ejemplo, el mismo doctor Víctor Hugo Borja, Manuel Orozco, etcétera, etcétera. No voy a decir más porque voy a omitir a muchos. Sí, el doctor Bertis, Sergio Flores, que ya vino. Y también mis compañeros, la doctora Svetlana Doubova, por ejemplo, el doctor Ricardo Pérez Cuevas. Entonces, creo que este es un lugar donde se concentra personas, primero que nada, que tienen un interés auténtico y genuino en mejorar la salud de la población mexicana, que es muy metódico, es muy organizado, por supuesto que busca bajar a territorio, no es tan esotérico como solamente enfocarse en la publicación de artículos, sino realmente bajar a territorio,
y ver cómo esa investigación es translacional, cómo se puede aplicar realmente en las poblaciones, en los territorios. Y eso es lo que yo me llevé mucho del Instituto Nacional de Salud Pública, ese interés auténtico y genuino que tienen los que conforman la institución, los que conforman la Escuela de Salud Pública de México. Este programa, el PASPE, por ejemplo, que es buenísimo y al que invitamos a todos siempre a que vengan, se inscriban. Julio y agosto 2024, esperen la oferta. Entonces, eso promueve y mantiene a una comunidad muy activa en materia de salud pública. Es el referente nacional a la salud pública y creo que justamente ha tenido aportaciones muy buenas a la salud pública del país. Entonces, creo que sí fue un parteaguas conocer a mis profesores y cambiar el chip, porque uno viene de esta formación clínica, efectivamente, de atención en la enfermedad. Y el haber egresado de esta escuela creo que sí me abrió el panorama a la salud colectiva, a la salud pública propiamente dicha. Okay. Pues muchísimas gracias, doctor Roosevelt Toledo, por esta plática, por todo lo que nos has enseñado, que aprendí mucho también sobre varios temas. Y bueno, pues un comentario final ya para despedirte. Pues invitarlas a todas y a todos a que identifiquen la oferta educativa del sistema educativo de salud para el bienestar, donde tenemos un gran contenido educativo, donde seguramente muchos de ustedes han participado, sino como profesores, también como participantes, pero principalmente que lo apliquen con las personas que atendemos. Creo que eso al final es lo más importante, llegar a un impacto positivo en la salud de las personas y pues a seguirse formando en escenarios como este que siempre pone la Escuela de Salud Pública de México a su disposición, no solamente en estas entrevistas, también en las videoconferencias que ofrece y en toda la oferta educativa que existe en el sector para mejorar nuestras competencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el comercial. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta aquí. Nos despedimos y les recuerdo que está abierta la convocatoria para los posgrados de la Escuela de Salud Pública de México. Visiten nuestra página y también van a encontrar ahí diplomados y cursos. Y el próximo miércoles 6 de marzo vamos a tener una conferencia en Radio UAM que les platicaremos sobre toda la oferta que está en educación continua y va a haber algunas becas para los que se interesen. Muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hemos finalizado Radio CPM, un programa presentado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México a través de la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Síguenos on demand a través de Spotify, Facebook y YouTube. Somos Radio CPM, acreedores del reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2023.